vamos a abocar hoy a estudiar dos géneros literarios. Recuerden que estamos viendo la forma en la que se estudia la Biblia en cuanto a su género. Los géneros es la forma en que se presenta el texto, no tanto el contenido, sino la forma. Y en ese sentido, hoy veremos el género sapiencial y el género epistolar, en la medida que el tiempo nos lo permita. Pero para comenzar con el género sapiencial, yo tengo aquí unos cuantos refranes que quizás todos ustedes conocen. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Más vale pájaro en mano que ciento volando. De tal palo, tal astilla. Quien mucho abarca, poco aprieta. A caballo regalado no le mires el diente. El que no oye consejo no llega viejo. La avaricia rompe el saco. ¿Por qué cito estos refranes populares que todos nosotros conocemos? Porque cuando hablamos del género sapiencial, estamos hablando de algo básicamente igual a los que los refranes que tenemos nos enseñan. Como pueden ver en la pantalla, estos son frases cortas con una enseñanza larga, como alguien ha dicho alguna vez. Son frases condensadas, simples, a veces riman, a veces no, pero en todo caso contienen una gran enseñanza detrás, fruto de una larga experiencia de vida. Y por eso es que los refranes son mucho más utilizados por las personas entre mayor edad tienen, porque la experiencia de la vida le brinda esa sabiduría. Bueno, cuando hablamos del género sapiencial en la Biblia, nos encontramos con un tipo de literatura parecida. Cada pueblo, cada nación, cada sociedad tiene su propio refranero, que pudiéramos citar de diferentes países. Ahora bien, ¿qué hace que el refranero bíblico, por decirlo de algún modo, el libro de Proverbios y otras partes de la Escritura sean mucho mejor que los demás refranes de otros pueblos? Sin duda que el autor. El autor es Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. De manera que, al contrario de otros refranes populares de la historia de la humanidad, el refranero bíblico, el género sapiencial, tiene como autor al único y sabio Dios. Y por eso es totalmente distinto en ese sentido. Ahora bien, vamos a ver algunas guías de cómo estudiar el género sapiencial, principalmente enfocándonos en el libro de los Salmos. Aunque el libro de los Salmos no es el único libro de este género, pero es probablemente el más leído, el más conocido, y por cuestiones de tiempo nos limitaremos a él. En primer lugar, ¿qué es la literatura sapiencial? Bueno, es un género amplio de dichos y reflexiones de los sabios que pueden tomar la forma de debates, como es el caso del libro de Job, que es parte también de la literatura sapiencial. También pueden tomar la forma de una autorreflexión poética y lamento, como es el caso del libro de Eclesiastés, o pueden ser en forma de observaciones prácticas sobre el funcionamiento de la vida, como es el caso del libro de Proverbios. Como pueden ver, cada uno de estos libros se complementan unos a otros y veremos un poco más de eso en breve. Acerca del libro de Proverbios en particular, la palabra proverbio viene de una palabra griega, mashal, que significa literalmente parábola. ¿Le suena? La parábola de nuestro Señor Jesucristo, la forma de nuestro Señor Jesucristo enseñar era esencialmente por medio de parábolas. Y puede definirse como una observación o enseñanza ética breve, artísticamente construida. Breve, artísticamente construida, como los refranes que vimos al principio. Son enseñanzas breves, pero con gran contenido artístico. A veces riman, a veces tienen una cierta paradoja en sí que la hace también atractiva. El libro de Proverbios en particular tiene una división peculiar de 3 partes. Los capítulos del 1 al 9 contienen 10 discursos sobre la virtud, la integridad y la generosidad. Es la parte
más estructurada del libro. Si usted lee los capítulos 1 al 9, va a notar cierto contexto acerca de los consejos que el padre da a su hijo. Se entiende que Salomón escribió gran parte de los proverbios, no todos, y que lo escribió probablemente a uno de sus hijos. La segunda parte corresponde a los capítulos 10 al 29, que son colecciones de dichos de sabios, que aquí es donde nos encontramos a los proverbios cortos y sin mucho contexto. Es decir, que un pasaje y otro no tienen demasiada relación entre sí. Y aquí hay que tener un poco más de cuidado al leer. Y la última parte, los capítulos 30 y 31, exploran el temor del Señor, personificado principalmente por medio de la señora sabiduría. También ahí es donde se habla de la mujer virtuosa. Ok, en cuanto al libro de Proverbios, hay que evitar dos errores principales. El primero es tratar el libro como si fuera otro tipo de género literario, como el género narrativo, por ejemplo, y de esta manera forzar conexiones entre un proverbio y otro que no estaban en la mente del autor. Como les dije, principalmente los proverbios que van de los capítulos 10 al 29, no hay demasiado contexto, no hay demasiada relación entre unos y otros. Y tenemos que tener cuidado de tratar de encontrar relaciones que el autor no tenía. De hecho, a veces ni siquiera es el mismo autor entre un proverbio y otro. Y por otro lado está el error opuesto de tratar el libro como una mezcolanza de refranes desconectados, sin percibir de esta manera las conexiones que de hecho hay en el libro, si usted lo mira con más detalle. Una de las cosas que les permitirá estudiar el libro es estudiarlo en base a los temas de Proverbios, quizás no en base al contexto literario orbital, como se conoce, sino en base a los temas que Proverbios trata. Por ejemplo, los personajes de Proverbios. Proverbios habla mucho del sabio, habla mucho del necio, habla del insensato, del perezoso. Y usted puede rastrear esos temas a lo largo del libro y de esta manera entender un poco mejor el significado. Bien, algunos consejos para leer el libro de Proverbios, que pudieran algunos de ellos también aplicar al resto de la literatura sapiencial, pero son principalmente consejos para leer Proverbios. En primer lugar, no leas el proverbio como un resumen exhaustivo de la verdad. El libro de Proverbios es breve, se caracteriza por ser breve, o los proverbios en particular, pero esta brevedad no permite al proverbio explicar todas y cada una de las calificaciones y excepciones que pudieran dar lugar al proverbio. Por ejemplo, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. ¿Es exhaustivo este proverbio? Quiere decir, este proverbio en particular, que no hay ningún tipo de conocimiento en los labios del necio, que no hay un necio que pueda instruir acerca de un tema particular, acerca de una materia específica, aunque principalmente en el libro de Proverbios el conocimiento y la sabiduría tienen que ver con la vida práctica y con la forma de vivir que agrada a Dios. Aún así, encontramos personas no creyentes que pueden en sus matrimonios, en sus lugares de trabajo, en sus relaciones interpersonales, vivir de una forma que honra de alguna manera a Dios, es decir, no él, sino la conducta que tiene en algunas circunstancias. Obviamente, nadie es salvo por eso, pero aún los impíos, dice Pablo, cuando hacen lo que por naturaleza es de la ley, dan testimonio de que tienen una ley en sus corazones. Entonces, el proverbio, por ser breve, no es exhaustivo, ni aborda todas y cada una de las excepciones posibles a la regla. De modo que hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, lee el proverbio como un principio, no como una promesa. Proverbios describe lo que típicamente ocurre en un universo ordenado de causa y efecto que Dios ha establecido, pero en este mundo también operan otras fuerzas que no dan lugar o no dejan
que ese mundo que Dios ha creado funcione como Dios lo ha creado. A eso nos referimos con el proverbio es un principio, no una promesa. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos de nosotros hemos escuchado este versículo y confiado en que será una promesa inquebrantable de Dios hacia nuestros hijos no creyentes. Que la instrucción siempre va a terminar en la conversión. Y ese proverbio no trata de enseñar eso. Lo que ese proverbio trata de decirnos es que en la mayoría de los casos, regularmente la instrucción obra en el corazón de la persona y con el tiempo esa instrucción va a dar fruto. No significa que si uno de nosotros tiene un hijo no creyente, a pesar de haber sido instruido, la palabra de Dios ha fallado, porque no es una promesa, es un principio que generalmente ocurre. Miren cómo lo dice este autor. El libro de Proverbios enumera principios y verdades generales de acuerdo con la forma en que la vida generalmente opera el 95% del tiempo. Job, Eclesiastés e incluso algunos de los salmos describen la vida en el otro 5%. Tanto Job como Eclesiastés complementan perfectamente la sabiduría generalizada que se encuentra en Proverbios. ¿A qué se refiere esta cita? Bueno, Proverbios te dice cómo la vida sucede o cómo deberían suceder las cosas casi siempre. Son principios. Eclesiastés y Job son excepciones. Por ejemplo, Job, el justo, perfecto y recto, el hombre temeroso de Dios y que le va terriblemente mal. En el libro de Proverbios encontramos un sinnúmero de proverbios que hablan de que te irá bien cuando temes a Dios. El 95% de las veces, por decir un número, eso sucederá. Pero hay excepciones en un mundo caído y no siempre va a ser de esa manera. Por eso es importante leer el libro de Proverbios también a la luz de toda la literatura sapiencial, a la luz de lo que enseña Job, a la luz de lo que enseña Eclesiastés e incluso, como dice aquí, a la luz de lo que enseñan otros salmos que también tienen cierto contenido sapiencial. Eso es importante para no asumir promesas que Dios no ha dado y de esa manera crear desilusión y amargura cuando no debería ser el caso. Un tercer consejo para estudiar proverbios es: entiende que la utilidad del proverbio depende del momento y la persona. Al ser principios, su eficacia no es absoluta en todas las ocasiones. Va a depender mucho de la persona con la que se ponga en práctica y del momento en el que se decida poner en práctica. Nos encontramos con un par de pasajes en el libro de Proverbios, capítulo 26. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Magnífico, no respondas, quédate callado. Cuando el necio hable, déjalo hablar. Sin embargo, al siguiente versículo, Proverbios nos dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Por fin, ¿cuál de las dos debe ser mi respuesta ante el necio? Las dos, dependiendo la persona, dependiendo el momento. Hay personas a las que será mejor quedarse callado y no decirle nada, no responderle nada. Y habrá otras personas con las que será mejor responderles y hacerles ver su necedad. O incluso habrá momentos que con la misma persona lo mejor será responder, y habrá otros momentos con la misma persona que lo mejor será callar. De modo que Proverbios no es de aplicación exclusiva siempre de la misma manera. Depende mucho el lugar, la persona, el momento. Y tengamos eso pendiente para no cometer errores innecesarios. Otras consideraciones para leer el libro de Proverbios. Entiende que muchos proverbios ven la vida como es, no como deberían ser las cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo descriptivo y lo prescriptivo en la literatura narrativa? Donde decíamos que hay cosas que la Biblia describe y que no está prescribiendo por eso. Así pasa con algunos proverbios. Algunos proverbios simplemente presentan las cosas como suceden en nuestro mundo actual.
no como deberían suceder desde el punto de vista de Dios. Tengamos eso pendiente. Un quinto consejo es: los proverbios son en extremos prácticos, no teóricos, desde el punto de vista teológico. ¿Qué significa eso? Bueno, que gran parte de los proverbios tienen que ver con la vida diaria, casi todos los proverbios, y no son necesariamente, fundamentalmente teoría, no son teológicos en el sentido estricto. Para eso yo debería buscar otras partes de la Escritura, yo debería leerlos a la luz de otra literatura instruccional, como por ejemplo las cartas, como por ejemplo la literatura profética, como por ejemplo la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, etc. Un sexto consejo es: ten en cuenta que los proverbios reflejan mucho la cultura antigua, de manera que necesitan una buena traducción para no ser mal interpretados. Como el resto de las escrituras, de hecho esto aplica a todos los libros de la Biblia, fueron escritos hace miles de años. De manera que yo tendría que tener en cuenta cuáles son los aspectos culturales que muchas veces no me dejan entender el proverbio a la luz de los escritores y lectores originales. Aquí hará falta un estudio a través de un diccionario o un comentario bíblico para entender aspectos de la cultura. Así como los refranes de nuestros días tienen mucho de la cultura del lugar de donde surge el refrán, asimismo eran los proverbios de la Biblia. Y un último consejo es: Proverbios es rico en un lenguaje figurado y especialmente la exageración para comunicar su mensaje. ¿Recuerdan el género poético que tenía ciertos rasgos literarios? La hipérbole, por ejemplo, que es la exageración. El libro de Proverbios comparte gran parte de esas características de la poesía hebrea. Tanto la abundancia del lenguaje literario, de figuras retóricas, así como también la abundancia del paralelismo, que no lo voy a repetir aquí porque ya lo vimos en la clase anterior. Así que tengamos en cuenta estos consejos para leer proverbios como los autores originales y el autor divino quiso que fuera entendido el libro, y no asumir cosas que Dios no quiere que asumamos en la escritura o en la lectura del libro de Proverbios. Una cosa más acerca de Proverbios es cómo Jesús aparece en dicho libro. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el libro de Proverbios? Bueno, el libro de Proverbios abunda en que Dios es sabiduría, en que la sabiduría clama en las calles, y pudiéramos ver a Cristo de esta manera. Jesús es la sabiduría descrita en Proverbios. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se habla de que Jesús es sabiduría de Dios. Él es la sabiduría personificada. El Logos, el Dios hecho hombre. Por otro lado, Jesús vivió la sabiduría descrita en Proverbios. Jesús practicó no solamente el libro de Proverbios, todas las escrituras. Y en tercer lugar, Jesús da la sabiduría descrita en Proverbios. Jesús es quien ilumina al creyente, quien da sabiduría al creyente. De modo que, ¿cómo yo puedo ver a Cristo, rastrear a Cristo, entender a Cristo a la luz del libro de Proverbios? Bueno, nota que Jesús es esa sabiduría, Él es el cumplimiento de esa sabiduría descrita allí. Jesús vivió de esa manera. Yo no puedo vivir a la perfección que Dios me exige. Y por último, Jesús me da a mí la sabiduría que el libro de Proverbios describe. Hasta aquí los consejos relacionados con el libro de Proverbios. Y voy a dar oportunidad que una o dos personas pudieran hacer una pregunta o comentario acerca de esta parte antes de seguir con el otro tipo de literatura que veremos. Aquí. Veíamos hace un momento, hace un rato, que el libro de Proverbios se escribió en un contexto para una cultura, en una tradición particular. Y nosotros como padres nos abastecemos, nos nutrimos mucho de los principios de Proverbios para la hora de crianza a los hijos. Hay diversos proverbios que hablan de la corrección, de la vara. Hoy en día nosotros escuchamos a muchos eruditos que hablan de que no necesariamente cuando se habla de vara
de corrección es una corrección, en buen dominicano, pela, que no necesariamente implica una pela. Y quieren sustituir la palabra vara como por un llamado de atención, que la vara no es literalmente una vara. En ese sentido, ¿cómo deberíamos ver esas enseñanzas que tienen que ver con la corrección, la disciplina física a los hijos, que muchas veces se apoyan en estos principios de Proverbios? Bien, es una bastante importante pregunta. Definitivamente que no solamente Proverbios, sino toda la Biblia tiene un contexto histórico y cultural que es distinto al nuestro. En el caso del pasaje en particular de Proverbios que habla de la vara, definitivamente, por lo que yo he visto y he leído, tiene que ser o hace referencia a una vara, literal. Era la forma en que se corregía a los hijos en esa época, en ese momento particular. La pregunta que surge, ¿estamos los cristianos llamados a practicar la corrección física de esta manera? Y es una pregunta mucho más amplia porque implica todo lo que es el Antiguo Testamento. Y yo creo que Proverbios no da una instrucción prescriptiva de que eso es la forma de corrección, pero nos da principios, porque el libro entero es eso, principios que podemos leer a la luz de toda la Biblia. Yo no veo en la Biblia, por ejemplo, un pasaje o un principio que contradiga ese tipo de corrección. Si el Nuevo Testamento o otros pasajes de la Biblia hablaran acerca de la prohibición o la necesidad de corregir de otra manera, yo te diría, vamos a hacer caso a lo que dice ese otro pasaje de la Biblia, a la luz de que Proverbios no es un pasaje o un libro prescriptivo, sino descriptivo. Pero a la luz del resto de la Biblia yo creo que no entra en contradicción con esa manera de instruir o de corregir. Sí. Perdón, no se escucha. En el Nuevo Testamento, no me acuerdo en qué libro, dice, Dios al que ama disciplina y azota al que adopta por hijo, una cosa así. Y además ya nosotros los viejos sabemos que sí, que la vara va. Un buen punto, ese pasaje del Nuevo Testamento cuando no excusa el azote, lo utiliza como una analogía de lo que Dios hace con sus hijos. Obviamente el Nuevo Testamento ilustra esto y abunda acerca de padres, no exasperéis a vuestros hijos, etcétera. Y debemos leer toda la Biblia a la luz de toda la Biblia. De modo que pudiera ser una forma de estudio en adelante, de ver cómo la corrección es vista a la luz de toda la Escritura. Un pequeño aporte también es que que también el Señor advierte que el que no corrige al hijo lo aborrece. Entonces eso contrasta también sobre la necesidad que tenemos nosotros de ser modelo para los hijos, moldear su carácter y estar ahí presente. No, definitivamente la corrección es un llamado, es innegociable. La pregunta crucial aquí es si la corrección debe ser física o únicamente de otro tipo. Y yo creo, como dije, que en la Biblia el principio que da Proverbios no es contradicho en otras partes de la Escritura. Los autores del Nuevo Testamento en ningún momento, por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 5, donde habla de los hijos y los padres, hubiese sido una buena oportunidad para que Pablo dijera no golpeen a sus hijos, no corrían con vara a sus hijos. Bueno, ha generado otras preguntas. 2 preguntas más, aquí hermana y luego allá. En primer lugar, lo que la Biblia quiere decir también, uno no puede maltratar al niño, pero inclusive aquí en la iglesia hace unos años se vendía una correíta con versículos para que sí se le diera al niño. O sea que en ningún momento se excluye que no se le dé cuando haya que darle. Bien. Y finalmente allá, para proseguir. Por ejemplo, en el caso de Elí y sus hijos, que no fueron corregidos, el padre no lo corrigió, pero ahí no merecía vara, sino la corrección a la memoria, porque Bien. un niño es al que se debe corregir con vara, al adulto no. Al adulto se le habla y por eso hago la aclaración, porque se ha dicho de la vara, pero al adulto no se le debe pegar con vara, ¿no? Sino que debe hablársele
para que reaccione. Gracias. Ok, y para cerrar esta parte, cuando Proverbios habla de eso y de todos los temas, recuerden, son principios y no siempre funcionan en todos los casos. De modo que si usted ve que en algún momento hay otras maneras, probablemente, en que funcionaría mejor, dependiendo la edad del niño, por ejemplo, o el tipo de niño, no es un mandato explícito que Proverbio le está dando, sino que es un principio que generalmente funciona. Así como no siempre callar ante los necios va a funcionar, a veces habrá que hablar al necio, de la misma manera podemos interpretar todos los proverbios. Ahora bien, hay proverbios que son absolutos cuando hablan del carácter de Dios, de los atributos de Dios, pero no todos entran en esa categoría. Bueno, debo proseguir y voy a hacerlo con un tipo de literatura que está muy estrechamente relacionada con la literatura sapiencial. Y me refiero a las parábolas. Como dije al principio, el término proverbio, la palabra proverbio, viene de la palabra hebrea mashal, que significa parábola. Y resulta que en el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas parábolas a la hora de enseñar. Es decir, hizo uso de un género muy parecido al sapiencial, o digamos, hizo uso del género sapiencial en su enseñanza. La palabra griega para parábola se deriva de dos palabras griegas, para, que significa al lado de, y el verbo bala, que significa arrojar, de manera que una parábola es colocar algo al lado de otra cosa, con el objetivo naturalmente de enseñar una verdad. Puede ser definida como una narración, ficticia o no, de una escena de la vida humana o proceso de la naturaleza que tiene por fin una lección espiritual. Es importante esa parte ahí de si es una narración ficticia o si no es ficticia. Hace unas semanas surgió la pregunta de si Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, era una parábola o una historia real. Bueno, la Biblia no nos dice explícitamente si lo era, pero sea que lo fuera o no, sigue siendo una enseñanza real, aunque la historia no sea histórica. Principios de interpretación de las parábolas. En primer lugar, es sumamente importante identificar la ocasión que provocó la parábola, es decir, la razón de ser de la enseñanza en cuestión. Y aquí tenemos un par de ejemplos. La parábola del hijo pródigo comienza diciendo: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces fue que Jesús les refirió la parábola del hijo pródigo, a razón de la actitud que ellos tenían hacia las acciones de Cristo de comer y compartir con pecadores. Es a la luz de esa razón, de esa ocasión, que yo debo interpretar todo el resto de la parábola. La ocasión es como el propósito en una lectura epistolar. Otro ejemplo es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. La parábola surge de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De modo que esa es la enseñanza central de la parábola, y a la luz de esa enseñanza yo debo interpretar todo el resto. En segundo lugar, determina las enseñanzas principales. Y aquí surgen diferentes tipos de preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes protagonistas de la historia? ¿Qué ocurre al final de la parábola? ¿Cuál es el desenlace? Recuerda cuando hablamos de la literatura narrativa que hablamos de un inicio, un clímax y un final o desenlace. De la misma manera lo tienen las parábolas. ¿Qué ocurre en el discurso directo? Es decir, el diálogo, las palabras que utilizan los personajes de la parábola. ¿Y quién o qué consigue la mayor parte de espacio? ¿Quién es el personaje que más espacio consigue en el relato? ¿De quién se habla más? ¿De quién se comenta más? ¿Quién habla más? Todo eso nos va a ayudar a entender la enseñanza principal de la parábola.
Cada personaje central transmite generalmente solo un elemento principal de comparación. Debemos evitar a toda costa el asignar varios, múltiples significados a un objeto o personaje. Regularmente un personaje tiene un significado. Y aquí hay un ejemplo de la forma en que no debería ser interpretada una parábola. Agustín de Hipona, célebre teólogo del siglo IV y V, tenía muchas luces, pero también era un hijo de su época, y miren la forma como él interpretó la parábola del buen samaritano. Él asignó un significado a cada detalle de la parábola. Bueno, eso no debería suceder. En la mayoría de los casos donde hacemos eso, entramos en lo que se conoce como la alegorización, asignar un significado espiritual a un objeto o persona que no estaba en la mente del escritor bíblico. O podemos decir que en la mente del escritor bíblico, la posada, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, es la iglesia. O decir que el posadero que recibió al samaritano era el apóstol Pablo. ¿Ese era el significado que Cristo quiso atribuirle a dicha parábola? Muy probablemente que no. De manera que tengamos cuidado con nuestra imaginación a la hora de leer las parábolas. Un tercer principio que nos va a ayudar es reconocer las imágenes de archivo. Al igual que en la literatura profética, las parábolas tienen una carpeta, digamos, para usar un lenguaje actual, en el que va depositando imágenes referenciales. Y a la hora de yo leer cualquier parábola, yo puedo hacer uso de las imágenes que están en esa carpeta. Algunas de las imágenes que aparecen en las parábolas de nuestro Señor, el Padre, casi con toda probabilidad, significa Dios. Es Dios el Padre. El Señor también, por igual, el juez, el pastor, el rey. El Hijo casi siempre es o Israel o un discípulo o los discípulos de Cristo. La viña regularmente es Israel, igual que la higuera. Y así por el estilo. El enemigo casi siempre es el diablo. Diría que siempre es el diablo. La cosecha regularmente es el juicio. Y la vid es Israel o el pueblo de Dios de todas las épocas. De manera que cuando tratemos de interpretar una parábola, no empecemos de cero, sino que hagamos uso de cómo otras parábolas que nuestro Señor relató dan significado a cada elemento de la historia. Y un cuarto consejo a la hora de interpretar parábolas es observa la aplicación y la reacción que la parábola produce. Así como es importante observar la ocasión, lo que produjo la parábola, es muy importante observar la reacción, lo que los oyentes originales entendieron, porque en la medida que yo entienda que ellos entendieron, yo voy a entender correctamente la parábola. Y aquí tenemos el ejemplo de la parábola de los labradores malvados. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Ellos eran buenos intérpretes. Ellos no eran tan malos exégetas. El problema estaba en la práctica. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo a la multitud porque le tenían por profeta. La forma en que reaccionaron los fariseos me da luz acerca del significado propuesto por el autor bíblico. Si yo no entiendo la parábola a la luz de esta reacción, yo estoy malinterpretando el texto. Estos son algunos de los consejos para leer las parábolas, que repito, están muy estrechamente ligadas a la forma de literatura sapiencial. ¿Alguna pregunta acerca de las parábolas en particular? Si no, podemos proseguir entonces con el género
epistolar, que es otra gran sección de la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, gran parte del mismo se corresponde con este tipo de género literario. ¿Qué es una epístola? Bueno, la palabra epístola proviene de la palabra griega epistole, que significa carta o mensaje. Y como les decía, es gran parte del Nuevo Testamento, 35% del mismo se corresponde con dicho género. Era la forma en que los líderes de la iglesia, especialmente la iglesia primitiva, instruían a los creyentes de diferentes regiones. No había teléfono celular, no había computadora, no había internet, no habían televisiones, de manera que la forma de comunicación tenía que ser o presencial o a través de cartas. No habían más opciones al respecto. Suelen tener una función exhortatoria donde el autor advierte, reprende, exhorta, acusa, agradece, anima o recuerda a sus lectores. Y nosotros conocemos las cartas del Nuevo Testamento. Aquí hay un gráfico que les presenta las mismas. Si pudieran por favor colocarlo. Corresponde con el autor, la fecha de cada una de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Pudiera por favor? Exacto, gracias. Es importante notar que probablemente la primera de las cartas escritas fue la de Gálatas o Santiago, una de las dos, y las últimas corresponden a los escritos de Juan, el apóstol, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Es muy importante tener esta cronología en la mente porque nos va a ayudar a entender la época, el trasfondo histórico de dicha carta. La composición de una carta del Nuevo Testamento. Bueno, una carta del Nuevo Testamento regularmente se escribía en 5 pasos. El primero era el dictado. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Sabían que Tercio escribió la carta a los romanos? ¿Sí? Él fue el escriba de Pablo. Pablo dictó la carta y Tercio la escribió. Por eso Pablo regularmente decía, yo de mi puño y letra les escribo estas palabras. Cuando era él que escribía, él lo decía. En segundo lugar, había una firma. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Así como las cartas modernas se firman, antiguamente también se firmaban las cartas en el mundo griego y romano. No todas las cartas tienen firmas, algunas cartas no tienen el autor, ya sea porque se perdiera o porque no se colocó. Por ejemplo, la carta a los hebreos, no sabemos quién la escribió. Hay suposiciones, pero no sabemos exactamente quién fue el autor de la carta a los hebreos. Un tercer paso era el envío. Pablo, por ejemplo, envió la carta a los filipenses por medio de Epafrodito, quien a su vez había llevado la ofrenda a Pablo en su encarcelamiento. Un cuarto paso era la lectura. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, decía Pablo a los hermanos de Colosenses. Era leída públicamente. Esto es significativo porque las cartas se escribieron para ser leídas públicamente. Cuando el autor la escribe con eso en mente, de que los lectores no iban a tener una copia personal como la tenemos nosotros. Y un quinto paso era la distribución. Haced que también se lea en la iglesia en los laodicenses y que la de la Odisea la lean también vosotros. Y así fue como las cartas y los libros en general de la Biblia fueron intercambiándose de iglesia en iglesia, y cada vez que llegaba a una iglesia, esa iglesia probablemente reproducía dicha carta, es decir, la copiaba y devolvía el original a la otra iglesia. Y así fue como se fueron creando miles y miles de manuscritos, como vimos en las clases 2 y 3. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar correctamente las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos leerlas de manera provechosa, de manera correcta? Bueno, hay 5 cosas que podemos bien hacer para leer las cartas del Nuevo Testamento. En primer lugar, esto es obvio, hay que leerlas. Pero cuando hablamos de leerlas, es leerla completa, leerla de una sentada. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque, repito, las cartas fueron escritas para ser leídas y leídas de una sentada. Es sumamente importante hacer esto, al menos la primera vez que usted lea una carta, o
cuando usted tenga que enseñar acerca de una carta particular, es importante que al menos la lea una vez, de principio a fin, sin parar. Obviamente esto es mucho más fácil en la carta de Judas, ¿verdad? Filemón, pero Corintios y Romanos también deben ser leídas de una sentada para entender el flujo de pensamiento y la enseñanza general de la epístola. Una segunda cosa que podemos hacer es identificar la estructura, la forma de redacción que el autor utilizó. A veces pensamos como que los escritores bíblicos comenzaron a escribir y no tuvieron ningún plan en mente al escribir, cuando la verdad es todo lo contrario. Notamos una estructura bien definida, una estructura bastante elaborada en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Hay libros de la Biblia que ciertamente es más difícil notar la estructura, pero en el caso de las cartas, y las cartas de Pablo en particular, son sumamente elaboradas. Un tercer paso es entender la situación. Eso no es otra cosa que el contexto histórico-cultural, el trasfondo, cosas que no conocemos porque no estábamos en el momento de escritura. Un cuarto paso es entender la organización de la carta y, por último, contextualizar la carta. En el tiempo que me resta, yo voy a ir viendo algunas de las cosas que yo puedo hacer para llevar a cabo cada paso. Y de verdad, si tienen alguna pregunta o comentario, aunque nos queda poco tiempo, no quiero dejar de dar la oportunidad a alguien que necesita aclaración. Haz una lectura panorámica de la carta. El primer paso, lee la carta completa. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, lo primero que dije, intenta leer la carta de una sentada, enfócate en párrafos más que oraciones, prueba a leer en voz alta o escuchar. Como les dije, las cartas fueron escritas para ser leídas. Nosotros tenemos la ventaja el día de hoy que podemos literalmente escuchar las cartas a través de una aplicación de un celular. Prueba leyendo rápido o lento y utiliza diferentes versiones de la Biblia por igual. Siempre es útil utilizar diferentes versiones de la Escritura. En cuanto al segundo paso, para identificar la estructura, las cartas regularmente tienen estos 6 elementos. No siempre tienen todos, pero casi siempre las cartas tienen al menos 3 o 4 de estos elementos. Algunos los tienen los 6 elementos. El nombre de quien escribe, destinatario, el saludo, un voto de oración o de acción de gracias, el cuerpo de la carta, que es la enseñanza central, y por último un saludo y despedida. Es sumamente importante identificar esta estructura para entender el significado. Y yo tengo un ejemplo, pero voy a seguir adelante. En cuanto a entender la situación, yo debería identificar el propósito de la carta. No siempre es explícito. A veces sí, a veces no. Yo debería indagar todo lo que yo pueda acerca del autor y los destinatarios. Y para esto tendré que usar documentos extrabíblicos, diccionarios, comentarios. Indaga lo que otras partes del Nuevo Testamento dicen acerca del autor y los destinatarios. No necesariamente siempre tendré que indagar fuera de la Biblia, a veces en la misma Biblia. Por ejemplo, Pablo escribió la carta a Corintios. Si yo estuviera leyendo esa carta por primera vez, ¿dónde yo busco información acerca del autor de esa carta? En el libro de los Hechos, donde se relata la conversión de Pablo y los primeros pasos en el caminar con el Señor. Por igual, cuando yo estoy leyendo una carta dirigida a una iglesia en particular, digamos Filipenses o Colosenses, yo debería leerla en paralelo con el libro de los Hechos, cuando muchas de esas iglesias, no todas, son descritas en el momento y en el tiempo en que surgieron. Eso me va a ayudar a entender la situación de la misma. En cuanto a esto, Scott Duval dice lo siguiente: las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para tratar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor o con los lectores. Quienes escribieron lo hicieron con las necesidades prácticas de sus receptores en mente. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es intentar reconstruir la situación que motivó su redacción. Y me gusta esa expresión,
reconstruir. Es como si tuviéramos ¿cómo se llama esto? Un rompecabezas. Y tuviéramos que empezar a unir piezas para tratar de entender la imagen completa. Bueno, las cartas del Nuevo Testamento funcionan de esa manera. Nosotros tenemos que unir las piezas para tratar de entender cuál fue la situación, porque nosotros no estábamos en la iglesia en particular. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, cuando él dice en el capítulo 7, respecto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y usted dice, ¿qué fue lo que ellos le escribieron a Pablo? Nosotros no tenemos la carta que motivó la carta de Corinto. Pablo menciona, por ejemplo, en la primera carta os escribí. ¿Cuál es la primera carta? No la tenemos. De modo que ese es el tipo de cosas que yo debo pensar a la hora de leer una carta del Nuevo Testamento. Y alguien ha dicho, es como leer o escuchar la conversación entre dos personas, pero solamente oyendo a una. Como cuando alguien está al lado suyo en un lugar público hablando por el celular y esa persona dice, sí, estoy aquí en el banco. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás? Yo llego como a las 5. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué hora vienes? Usted ve cómo usted puede reconstruir la conversación escuchando solo una parte del interlocutor. No siempre es tan fácil, obviamente, pero esa es la idea. Y así deberíamos leer las cartas del Nuevo Testamento. Y aquí yo tengo un ejemplo acerca de la situación. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas, en ella Pablo subraya la libertad en Cristo a una iglesia que tiene problemas con el legalismo. Mientras que en la carta del mismo Pablo, pero a los Corintios, subraya la importancia de la obediencia a una iglesia que utiliza su libertad como excusa para la inmoralidad. Fíjense que Pablo habla de las dos caras de la misma moneda. Por un lado, los previene del legalismo y por el otro, a otra iglesia, los previene de la inmoralidad, del libertinaje. Ninguna de las dos cartas representa la enseñanza exhaustiva de Pablo acerca de la libertad o la obediencia. Ambas presentan un mensaje correctivo adaptado a las circunstancias específicas de aquellas iglesias. Hemos de tener mucho cuidado de no extraer conclusiones excesivas a partir de una sola carta. De manera que si yo quiero estudiar el tema de la libertad cristiana, yo no puedo ir solamente a la carta de Pablo a los Gálatas, o ir solamente a lo que Pablo le dice a los Corintios, porque ninguna de esas dos cartas representa la enseñanza exhaustiva de Pablo acerca de la libertad cristiana. Yo debo leer todo lo que Pablo dice al respecto, porque cada carta corresponde a una circunstancia particular de los lectores originales. Nosotros hubiésemos querido que la Biblia fuese escrita en forma de teología sistemática, donde todos los temas aparecen agrupados por capítulos. Y si yo quiero escuchar algo acerca de la humildad, yo voy a un capítulo y allí me dice la Biblia todo lo que tiene que decir acerca de la humildad. Pero la Biblia no se escribió así. La Biblia es un relato, una historia, una gran historia. Y dentro de ese relato están los relatos de las iglesias particulares que Dios levantó en un momento particular. Y yo debo entender los relatos de esas iglesias a la luz del gran relato de la historia de la redención. Obviamente, mis hermanos, que no tenemos que trabajar desde cero. Hay muchos recursos en la actualidad. Hay comentarios, Biblias de estudio, diccionarios que yo puedo utilizar para tratar de reconstruir esa situación original que estaba relacionada con el lector y los destinatarios. En cuarto lugar, comprende la organización. Aquí es sumamente importante o realizar o consultar un bosquejo de la carta que estoy leyendo. Siempre es sumamente importante hacerlo. Leer de acuerdo a las unidades de pensamiento, no de acuerdo a los versículos y capítulos. Los capítulos y versículos son una añadidura a la escritura, no forman parte del texto original. No fue hasta el siglo XI que se añadieron los capítulos y al siglo XVI cuando se añadieron los versículos. De modo que no te limites a leer versículo 1, versículo 2. No, lee en unidades de pensamiento, lee la oración completa, lee la idea completa que narra el párrafo y aprende a leer según la lógica que el autor transmite.
Presta atención a los conectores lógicos, palabras como así que, por consiguiente, sino también. Esas son las pistas que nos ayudan a entender el flujo de pensamiento. Sobre todo en cartas muy teológicas como Romanos y Corintios, debemos tener mucha observación e identificar estos conectores. Al estudiar una sección, descubre su relación que tiene, o la relación que tiene con los antecedentes y los precedentes. Esto es lo que veremos más adelante, que se denomina el contexto orbital, los pasajes que están antes y después del texto que estoy leyendo. Y por último, identifica el aporte de la sección estudiada al propósito de la carta. Mis hermanos, ningún autor, no solamente autor bíblico, ningún autor tuvo nunca la intención de que una parte de su escrito fuera entendido ajeno a la enseñanza general de su escrito. Imagínese que usted envía un correo electrónico y en el correo electrónico yo que lo recibo leo una palabra y la saco con un tenedor y digo, acá, esto es lo que él quiso decir con esta palabra. Yo estoy leyendo esa palabra sin considerar todo lo que usted me ha dicho en el correo electrónico. ¿Qué es eso? Eso es malinterpretar de manera descarada un documento. Yo debo leer el documento a la luz, o leer las palabras a la luz de todo el documento. Lo mismo funciona con la Biblia. Yo no puedo leer una frase, yo no puedo leer una expresión, ni una palabra de una carta ajeno al contenido de toda la carta. Por eso la importancia de leer la carta de principio a fin al menos una vez. Al menos una vez. Y aquí tengo un ejemplo acerca de cómo puede ayudarnos un bosquejo. Una carta muy pequeña, muy corta. Segunda de Juan. Miren cómo pudiéramos estructurarla, organizarla. Obviamente, Juan no escribió de esta manera. Es decir, él no puso saludo, 2 puntos. No puso exhortación, 2 puntos. Nos hubiese ayudado, ¿verdad? Pero no fue así que él escribió, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento. Pero, repito, hay materiales. La mayoría de las Biblias de estudio de hoy día tienen una página inicial que introducen los libros y allí presenta un bosquejo. Eso no es decorativo, eso es muy importante. Dele un vistazo para que usted pueda empezar a entender la organización de dicho documento. Y finalmente, pasos a seguir para contextualizar el mensaje. Desde el principio hemos dicho que hay una brecha de tiempo, de cultura, de tradiciones, de lenguaje entre nosotros y los lectores originales de la Biblia. ¿Cómo yo puedo traspasar toda la enseñanza que está en la Biblia a una época tan distinta como la que yo vivo hoy? Bueno, haciendo algunas de estas cosas, identifica los elementos culturales y sus razones. ¿Qué es cultural? ¿Alguien me puede citar un elemento cultural en las cartas del Nuevo Testamento? Por ejemplo, un elemento cultural. Cualquiera. El velo sobre la cabeza de las mujeres es un elemento cultural. ¿Significa que si no usamos velo el día de hoy, nosotros estamos en pecado? No. ¿Qué otro elemento cultural han leído en alguna de las cartas del Nuevo Testamento? Aquí. Bueno, aquí está en los evangelios, pero aplica a todo el Nuevo Testamento el lavado de los pies. Aunque hay iglesias que lo llevan a cabo el día de hoy, no es una prescripción para las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces yo debo investigar el elemento cultural, identificar, determina si el pasaje concuerda o contradice la cultura de su época. Eso es importante también. ¿El pasaje está de acuerdo con ese elemento cultural o lo contradice? Indaga si el mandato aparece en otros contextos bíblicos. ¿Cómo yo sé cuando algo es cultural o no? Bueno, no te limites a ese texto. Busca otros libros del mismo autor. Busca otros libros parecidos de la misma literatura. Busca el resto de la escritura. Si es un elemento cultural, probablemente estará clarificado en otro pasaje de la escritura de que yo no debería hacer eso o que no estoy obligado a hacer eso.
identifica las similitudes y diferencias entre los destinatarios originales y nosotros. Eso no es tan difícil de hacer. Hay muchísimas cosas que tenemos en común a pesar de la distancia. Somos hechos de la misma carne, tenemos los mismos deseos, somos presa de la misma naturaleza, pero tenemos un montón de diferencias, no solamente en las cosas que hacemos, sino en cómo vemos el mundo, etc. Y por último, redacta un principio aplicable a nuestra época. Esto es importante porque es lo que me va a permitir a mí extraer la verdad bíblica y aplicarla en un contexto diferente. Y en una clase, ya para el final de esta materia, estaremos viendo cómo aplicar la Biblia, pero de entrada, cada vez que yo lea la Biblia, yo tengo que preguntarme cómo yo puedo llevar eso a mi vida, cómo yo puedo practicar eso. Y en las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, también aplica. Yo debería extraer un principio general que me permita llevarlo a la práctica en mi vida diaria.